Hola, soy Silvia Hurtado, soy psicóloga sanitaria. Voy a hablar en este vídeo de en qué consiste tener un trastorno de personalidad. Y para poder entender en qué consiste un trastorno de personalidad, que existen 10 tipos de trastornos de personalidad, tengo que decir también en qué consiste su correspondiente personalidad sana, porque la personalidad sana llega un momento en el que deja de ser sana y empieza el trastorno de personalidad. Por lo tanto, hay 10 tipos de personalidades sanas con sus correspondientes 10 tipos de trastornos de personalidad, que es de lo que voy a hablar. La personalidad es el patrón habitual en una persona para responder ante las situaciones del día a día. Cualquier acontecimiento que ocurra en el entorno, pues cada persona va a tender a reaccionar de manera diferente según su tipo de personalidad. Pues personalidades que son miedosas, pues van a tender a huir, personalidades que son impulsivas van a tender a acercarse, a meterse en lo que ocurra, y entonces existen en realidad pequeños matices de una personalidad a otra, que es lo que define a cada uno de nosotros. El tipo de respuesta, la personalidad es la forma de pensar, sentir y actuar ante ese acontecimiento que ha ocurrido. Lo voy a poner aquí. La forma en que pensamos, sentimos y actuamos ante cualquier cosa que ocurra, pues nuestra personalidad es la que nos va a hacer responder de cierta forma, ¿no? Entonces, está un tipo de personalidad que es más bien solitaria, muy reflexiva, personalidad solitaria, reflexiva, que tiende mucho a no relacionarse, no le da importancia a tener que relacionarse, está a gusto consigo misma estando sola. Entonces, del 0 al 100, los 10 tipos de personalidad, pues todos tenemos algún grado, más marcada, menos marcada. Entonces, son personalidades sanas, la persona solitaria, pero cuando pasa de cierto nivel, vamos a poner aquí que es el 80, del 0 al 100, pues cuando está muy marcada, que pasa que está tan marcada que ya empieza a ocasionar problemas, a partir ya de aquí empiezan los problemas, entonces aquí es cuando empiezan los trastornos. Aquí estarían del 80 al 100 serían trastornos y del 80 para abajo sería personalidad sana. Entonces, una persona que es solitaria y que le gusta mucho reflexionar y que es muy intelectual es sana, pero si ya se aísla y tiene problemas a nivel familiar porque no acude a los cumpleaños, no le da importancia, se aísla demasiado de la familia, pues ya se le considera un trastorno de personalidad esquizoide. Luego, existe otro tipo de personalidad, por ejemplo, que es como muy espiritual. Tiene mucha conexión con las energías de las estrellas, de los horóscopos, de los colores de las velas para cosas energéticas, de esoterismo y tal. Esas personas, pues si les gusta simplemente eso, es una personalidad sana, pero si ya pierde un poco la conexión con la realidad, pues se le considera esquizotípica, personalidad esquizotípica. Existe otro tipo de personalidad que es pues muy dubitativa e incluso desconfiada, que le busca siempre 5 pies al gato y busca matices y ve cosas donde a lo mejor nadie se da cuenta de que hay cosas, y son como muy exploradoras y muy vigilantes y están siempre alertas. Esas personas tienen, cuando se pasan demasiado y se vuelven desconfiadas de quien no tienen que desconfiar y ven cosas donde no las hay, se vuelve un trastorno de personalidad paranoide. Pero si no llega a ser paranoide, sino que se queda solamente en dubitativa, pues son grandes profesionales, por ejemplo, para investigar, para ser policías, para ser detectives. Hay ciertas profesiones que a cada tipo de personalidad le suelen ir mejor. El que es solitario, pues muchos son científicos que trabajan muy aislados. El que es muy espiritual, pues son personas tarotistas que echan las cartas o cosas de estas, ¿no? Estos 3 tipos de personalidad se caracterizan por ser excéntricos, ¿vale? Y es el clúster A. Son personas excéntricas, poco habituales, raras, digamos, ¿no? Como peculiares. Luego existe otro grupo, que son las otras 4 siguientes personalidades, que es el clúster B, que son personas muy intensas, ¿vale?
Entonces, dentro de las personas intensas está, por ejemplo, el artista, personas que son pues como muy creativas, vanidosas y que pues tienen pues mucha iniciativa propia y les gusta pues muchas veces llamar la atención, ser diferentes, no ser como los demás y destacar, afán de protagonismo. Si eso está sano, pues no le da problema, pero si la persona ya molesta, interrumpe y quita protagonismo a quien tiene que tenerlo, pues se le considera un trastorno de personalidad histriónico. Luego está un tipo de personalidad que es, por ejemplo, pues muy líder o muy autoritario, que le gusta tener siempre la razón, que todo lo que no venga de sí mismo le parece que está mal, que tiene como mucha sangre fría y tiene mucha necesidad de poder, de sobresalir y de destacar por encima de los demás. Pues cuando esto llega a dar problema porque es demasiado marcado, sería un trastorno antisocial, que le gusta, disfruta vulnerando la norma, saliéndose ya haciendo cosas que son malas para destacar y para estar por encima del resto, ¿no? Haciendo daño a los demás ya sería antisocial. Luego está, por ejemplo, el que lo que le gusta son personas muy triunfadoras, pues que tienen poca empatía y son muy disfrutonas y entonces están dedicándose mucho a lo que les gusta. Suelen ser personas de mucho éxito, por eso son triunfadoras, porque lo que más les importa es el reconocimiento y el disfrutar de las cosas, pero en ese meterse tanto en lo que les gusta, pues muchas veces tienen poca empatía. Estas personas pueden considerarse que tienen un trastorno de personalidad narcisista cuando esa necesidad de triunfar y de destacar y de obtener reconocimiento les hace tirar por el suelo las opiniones de los demás, por ejemplo. Y luego está el melancólico, que son personas pues muy intensas, muy emocionales, muy sensibles, que las cosas les afectan muchísimo y que son, pues, que viven muchas veces anclados en cosas del pasado, son muy emocionales, muy profundos, y cuando eso le da problemas que no les permite seguir viviendo en su día a día y viven anclados demasiado en el pasado, se les considera trastorno límite de personalidad, personas que no pueden disfrutar del presente porque son pues muy emocionales, demasiado intensas y se quedan atrapados muchas veces en situaciones del pasado. El último grupo es el clúster C, que se caracterizan por ser miedosos, más bien miedosos. Los primeros son solitarios, raros, excéntricos. El segundo clúster son muy intensos, muy enérgicos. Y el tercero pues son pues más bien miedosos. Las personas miedosas existen de tres tipos. Está el clásico cuidador, el cuidador que siempre quiere cubrir las necesidades del otro, son muy complacientes, se adaptan muy bien a cualquier circunstancia, no protestan. Entonces estas personas, cuando son demasiado cuidadoras y se olvidan de sus necesidades, se vuelven con un trastorno de personalidad dependiente. Luego están las personas que son, por ejemplo, muy leales, personas que son muy leales, que son todo, pues, a ver, evitan los conflictos, intentan no implicarse demasiado en las cosas, se atemorizan, intentan no decantarse por nadie en concreto y para no meterse en líos. Y entonces huyen de los problemas y son personas evitativas, tienen un trastorno de personalidad evitativa, cuando esa lealtad y ese huir de los conflictos les impide afrontar situaciones que tienen que afrontar en el día a día, y huyen y no resuelven nada y terminan con su vida empantanada de problemas, ¿no? Porque son personas evitativas. Y por último está el tipo de personalidad que se llama, el tipo de personalidad que es muy perfeccionista, metódico, llegan a ser un poco rígidos,
pero muy trabajadores, son muy trabajadores y son como hormiguitas trabajadoras, muy metódicas, muy constantes y llegan muy lejos, pero cuando eso les impide ese afán de hacerlo todo bien, les hace que todo les parezca insuficiente y que siempre quieren mejorar más y que todo es mejorable y que nunca es suficiente, pasa a ser un trastorno de personalidad que se llama obsesivo compulsivo. Entonces, cada persona tiene mezcla habitualmente de varios tipos. Nadie tiene un tipo de personalidad puro. Todos tenemos mezcla de varios. Entonces, por ejemplo, una persona que le gusta el trabajo muy bien hecho, pero en privado, que nadie se entere y no les gusta lucirse, sino tener ellos la sensación de que está todo muy bien hecho, pero sin afán de protagonismo. Pues pueden tener una mezcla entre el perfil perfeccionista y el solitario. Les gusta hacer las cosas bien, pero sin lucirse. Otras personas les gusta hacer las cosas bien y que además se note. Pues eso son una mezcla entre narcisista, histriónico, bueno, si fuera trastorno sería narcisista, histriónico y obsesivo compulsivo. Entonces todos tenemos mezcla y para tratar un trastorno de personalidad de lo que se trata es de devolverle a la persona, moderarle un poco su estilo, encauzarlo y que siga teniendo su estilo de personalidad pero que no le dé problemas. Pasado esta raya da problemas. Si enseñamos a la persona a reconocer su perfil de personalidad y a moderarlo un poquito para que no le dé problemas, pues entonces la persona pasa a ser una personalidad sana. Las personalidades son bastante estables, pero se pueden moderar un poquito dentro de esa estabilidad. No se puede transformar un perfil de personalidad, pero sí moderar un poquito lo justo para que la persona no tenga problemas. Entonces, por ejemplo, a la persona límite se le enseña a tener estrategias para que cuando vivan con tanta intensidad todo, tengan estrategias para poder manejar sus emociones y moderarse esas emociones, pues la persona dejaría de tener un trastorno límite de personalidad. Sería una persona melancólica, intensa, muy metida dentro de sus sentimientos y de sus sensaciones, muy profunda, pero sin llegar a tener problemas en el trato con los demás y en esas cosas, ¿no? La personalidad se forma a lo largo de toda la niñez y hasta la adolescencia. La personalidad cristaliza hacia la adolescencia, pero está ya semiformada entre los 6-8 años. Se puede reconocer más o menos qué tipo de personalidad va a tener cada niño. Y para definir el tipo de personalidad se va cristalizando y se va formando a lo largo de los años, como digo, influyen tanto factores biológicos internos de nacimiento, el temperamento, que sean niños más llorones o más tranquilos, su sensibilidad natural, lo desarrollado que tenga su sistema nervioso y lo reactivo que sea al medio. Entonces influyen factores biológicos naturales de nacimiento y luego ambientales. El tipo de relación que tenga con su familia, el tipo de relación que tenga con los compañeros del colegio, situaciones difíciles que le ocurran en el colegio, si tienen bullying o si se integran bien, a nivel cultural, la importancia que se le está dando el culto al cuerpo, circunstancias pues, que ocurren en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestro entorno en general, terminan de moldear la predisposición biológica con la que cada persona nazca para según qué tipo de personalidad. Más información sobre inestabilidad emocional en www.terapiaicónica.com.